Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Paz del Señor con ustedes. ¿Listos? Vamos a orar. Padre nuestro, bendito Dios que vives y reinas por todos los siglos, Dios eterno y majestuoso, Dios sublime y fiel. Señor, gracias en el nombre de Jesús por este día que nos permites estar aquí juntos, reunidos ante tu santa presencia. Padre, venimos a ti porque queremos conocerte como tú nos conoces, hasta que cada uno llegue a la estatura del varón perfecto según Cristo, lleno del Espíritu Santo y poder, para gloria de tu bendito nombre, para ser instrumentos de justicia, de santidad, de pureza, de verdad, íntegros en todo el esplendor, fieles, Señor, como tú. Te doy gracias por tu palabra que a través de los días nos has estado enseñando, guiando a través de tu Santo Espíritu y tu grande amor y tu gracia que nos sostiene. Gracias porque tú has sido bueno y no nos has dejado solos, sino que constantemente estás hablando a nuestros corazones, los cuales se derriten ante tu presencia por tu palabra. A veces producen tristeza, pero la tristeza produce arrepentimiento. Y te agradezco. Muchas gracias por no dejarnos solos hasta ahora. En el nombre de Jesús nos encomendamos para seguir caminando en ti y contigo, en tu bendita palabra, en tu luz, en la luz que nos has hecho. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Hoy nos quedamos. Colosenses. Vamos a ir trabajando ahí entonces. ¿Estamos? Uno 11. ¿Lo tienes? En el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer desde el 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Está rico ese pedacito, ¿ah? Vamos a seguir trabajando en la vida plena o completos en Él. Sí, vamos a ir a través de esos versículos. Recuerden, el completos en Él, como les dije el viernes, no es un tema, es una vida. Es la forma de vida en Cristo Jesús. Mientras esta vida no sea salida, no sea completa, ¿qué vamos a hacer? Darle ahí. ¿Ok? No vamos a dejar las cosas a medias y nos vamos a brincar al siguiente paso. Cada paso o cada situación o obra, conducta, tiene que estar arreglada, completa, para ir al siguiente. Porque hazte cuenta que si estás haciendo una casa y pones tabiques quebrados o bloques quebrados, o dejas un bloque sin poner, ¿va a quedar la casa bien estructurada? Va a estar débil, va a estar maciza, pero débil. ¿Sí? Va a tener defecto en ella. Entonces no queremos construir de esa manera, sino construir de tal manera que esté bien construido, para que cuando venga la tormenta, los vientos fuertes, se pueda resistir. ¿Sí? Porque si no, cuando vienen las tormentas, los vientos fuertes, no se resiste y eso ocasiona que la casa caiga. Entonces, la construcción tiene que ser bien efectiva. Porque si en tu vida hay defectos en forma de pecado, estos mismos defectos ocasionan que tu fe no sea completa. Y cuando la fe no es completa, cuando viene la tormenta, va a tumbarte, va a traer estragos. Entonces, por eso es que igual nos tardamos, pero no hay prisa. ¿Sí? Así que pónganse pacientes y desarrollen su paciencia y no quieran ser árboles grandes en un solo día. A menos que quieran hacer como la calabacera. ¿Se acuerdan de esa? Creció y echó bien rica sombra y luego hasta Jonás se quedó con el calorón en su espalda. Sí, los árboles grandes tardan en crecer. Las raíces son profundas, ¿ok? Y eso es importante, porque una vez si estás tú bien arraigado en la verdad o enraizado, no importa qué tipo de viento, tormenta, tempestad venga a tu vida, tú vas a estar de pie. ¿Quieren eso o quieren caer cada vez? Estar de pie es más rico. Se siente más rico cuando viene la carga y la soportas de pie, a que cuando viene la carga y te tumbas. Te tumba. Porque cuando te tumba, te sientes avergonzado. Te sientes débil. Te sientes como que no quieres seguir. Entonces, trae muchos efectos contrarios, pero cuando te mantienes, tráiganme otra. ¿Sí? ¿O no? ¿Ya miraste que funciona? ¿Quién de ustedes cuando ora a Dios y Dios le responde no dice, sí funciona? ¿O no han orado? Por lo cual, otra vez, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí? El otro día más o menos le dimos una pasada porque ya habíamos hablado de eso después, pero de una manera u otra tenemos que hablar más para entenderlo bien, esta sabiduría espiritual. ¿Cuál es la sabiduría y la inteligencia espiritual? Porque ustedes saben, aquí en la tierra hay mucha sabiduría. En la tierra hay mucha sabiduría e inteligencia.
Y en el mismo Evangelio incluso hay mucha sabiduría. Pero de una u otra manera la sabiduría no viene siendo la sabiduría espiritual, sino sabiduría terrenal, porque es sabiduría adquirida por mucho estudio. ¿Sí? La sabiduría espiritual, lo dice ahí bien claro, te es dada por el Espíritu Santo de Dios. Lo mismo con la inteligencia. En el cristianismo se han equivocado y mucho estudian. Y sí, a través del mucho estudio o los muchos años de estudio, con todo y eso logran agarrar partes de la sabiduría espiritual porque le han echado mucho estudio. Entonces, por tanto, estudiar, lógico, el que busca encuentra. Pero la sabiduría espiritual, esta sabiduría viene de arriba, te es dada, sin esfuerzo. El beneficio de la sabiduría espiritual te trae humildad como resultado porque no fuiste tú quien la obtuvo por medio de esfuerzos. Segundo, te produce obediencia, porque la sabiduría espiritual viene a ti y produce de ti, como Dios dijo, el querer como el hacer, produce el deseo de hacer lo recto. Entonces no viene nada más como sabiduría como en el mundo. En el mundo estudias mucho y aprendes mucho. Hablando del Evangelio, se estudia el Evangelio, se aprende mucho el Evangelio, pero todavía después de que lo aprendieron y lograron entender, todavía tienen que trabajar en su forma de conducta. Y estamos hablando otros años más para entender que el querer como el hacer es producido por el Espíritu Santo. ¿Lo miran? Entonces la sabiduría que tú estás recibiendo, la deberías estar recibiendo por medio del Espíritu y no como si fuera sabiduría de carnal, porque la sabiduría del Espíritu tiene que producir en ti deseos de justicia. Y así es como tú vas realmente a saber que la sabiduría es espiritual, cuando está produciendo en ti deseos de justicia. ¿Ha producido eso? Miren su propia vida. ¿Ha producido en tu vida el deseo de hacer lo bueno o simplemente haces lo bueno porque el predicador te habla? Si haces lo bueno porque el predicador te habla, la sabiduría que agarraste no fue en el espíritu, sino en la carne. Si haces lo bueno porque de tu corazón el deseo de justicia producido por el Espíritu Santo, entonces la recibiste por el Espíritu. Esto es para que nadie haga las cosas en su propia fuerza ni en su carne, sino todo por el Espíritu Santo de Dios en ti. ¿Nos entendemos? ¿Sí la miran? ¿Cuál está? Así vas, así sabes tú. Si tú quieres hacer lo bueno porque sabes que lo bueno es bueno, pero no quieres hacer lo bueno porque es el deseo que es producido de ti, la sabiduría que has estado agarrando no es la espiritual, sino la terrenal. La sabiduría terrenal esponja, la sabiduría espiritual te hace humilde. ¿Sí? Por eso es que ustedes miran a cristianos esponjados, porque tienen mucho conocimiento de la palabra, pero el conocimiento de la palabra no tiene ningún beneficio en una persona si ésta no vive la palabra. Puede ser teólogo, puede tener doctorados en divinidades, o puede tener títulos de graduados en cualquier área de teología. Pero si aún no simplemente no dijera, por así decir, mentiras del corazón, dejara de decir mentiras porque no es su deleite, mostraría que fue aprendido y de nada le sirvió el título. Lo que se les está hablando es una forma de vida fluida del corazón tuyo por el Espíritu de Dios. Cada obra buena que salga de ti tiene que salir porque el Espíritu Santo así la hace salir. ¿Ok? Nunca en tu propio esfuerzo, ni porque sabes, ni por los mandamientos, porque el pacto que tenemos ahora es un pacto de amor, no es un pacto de ley. O sea, el Señor nos amó primero, y por causa de que Él nos amó primero, ahora Él está buscando que nosotros, es un amor, es amor nada más, no
Nada es hecho por fuerzas carnales ni por el conocimiento terrenal. Por eso Dios dijo, no te recargues en tu propia prudencia. Porque hoy en día en el cristianismo, cuando al cristianismo se refiere, muchos se recargan en su propia prudencia, lo que los hombres entienden de la Biblia. Es propia prudencia. ¿Sí? La vida de cada hijo de Dios hoy en día tiene que ser guiada por el Espíritu. Y no son solamente palabras, son acciones. En la mañana, el Señor me enseñaba un asunto. Tú sabes que eres luz, ¿verdad? Y tienes luz en ti. ¿Sí? Lo que el Señor me enseñaba en la mañana es que aunque tú eres luz y tienes luz en ti, todavía hay cosas que están en tinieblas en ti por causa, y estos son acciones, pequeñas acciones, pequeñas dudas, pequeños malos pensamientos, pequeñas malas intenciones, pequeños corajes, pequeños rencores, pequeñas envidias, pequeños deseos de inmoralidad, cosas que tal vez no llegan muy allá en tu vida, pero de una u otra manera están ahí. Entonces, esas pequeñas cosas es necesario que en tu vida personal, por medio de la sabiduría espiritual y de la inteligencia espiritual que estamos hablando aquí en Colosenses, sea quitada, porque para eso es la sabiduría espiritual y la inteligencia espiritual, como dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por medio de la sabiduría y la inteligencia espiritual que está escrita ahí, tú puedes conocer específicamente la voluntad de Dios en tu vida, porque Él te la va a estar dejando saber. Este camino no lo eliges, no lo caminas por el conocimiento que estás adquiriendo. Aquí el trabajo no es para enseñarte el Evangelio o lo que ya está escrito en la Biblia, porque eso ya está escrito. Aquí el trabajo es enseñarte a vivir una vida guiada por el Espíritu de Dios. Tú guiado por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Para que no termines como en los días de Moisés hasta los días de Jesús, guiados por la letra. Ahora tienes que ser guiado por el Espíritu. Y para eso se está orando por esta sabiduría espiritual e inteligencia espiritual, porque cuando la sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual están en ti, es Dios quien te va a decir o guiar a toda buena obra de acuerdo a la voluntad de Él y no a lo que tú piensas, crees o sugieras. Estas pequeñas tinieblas, pequeñas manchas en tu peregrinaje, tu vestimenta, son ocasionadas por la falta de la guianza del Espíritu Santo. Y no es porque muchas veces esto no fluya, sino que esto fluye porque tú eres luz y tienes luz en ti, ¿verdad? La razón por la cual no realmente esas manchas son limpiadas es porque no se hace caso a lo que la sabiduría te está hablando, ¿sí? Como, por ejemplo, estás propenso a enojarte y la sabiduría viene, el Espíritu Santo viene y te dice, no, mantén tu paz. Pero en ese instante, la ofensa o lo que sea es más fuerte. ¿Y qué haces? El enojar. Si fuera la inmoralidad, la tentación, eres tentado en inmoralidad. Entonces la sabiduría, el Espíritu Santo viene y te dice, no, tú eres puro, tu cuerpo no fue hecho para eso. Pero como el deseo o el jalón te está arrastrando a eso, terminas no haciendo caso a la sabiduría. Esos son solamente dos ejemplos. Las situaciones pueden ser en cualquier otra área o cualquier otro mandamiento que esté siendo tentado a quebrantar. La situación es la misma. La instrucción siempre viene. Ama a tus enemigos. Y tu enemigo te hace algo o te pisotean, te maltratan o te humillan en alguna forma. O en fin, cualquiera que sea la situación que tú estés siendo probado en o seducido a pecar. El Espíritu Santo, y esto lo pueden dar ustedes mismos testimonio, que Él ha venido
y te ha dicho no. ¿Ha venido o no? Tiene que venir. Tiene que decirte. Cada situación Él va a venir y te va a decir eso no. Cuando estás siendo arrastrado de una u otra manera a hacer lo malo, Él va a venir y te va a decir no. Entonces aquí estamos hablando es en esas pequeñas cosas que todavía en lugar de amarrarte firme, pues cedes. Y luego fui a comer unos tacos de chivo y el señor que mató el chivo tenía un borrego allá afuera. Un borrego blanco con manchas negras. ¿Sí? E inmediatamente, esa es la condición de la que te estaba hablando hace un rato. Porque son corderos, ovejas. Entonces, Él no quiere esa mezcla de blanco y negro. Yo había mirado ya sea corderos blancos o corderos negros, pero no así, mezclados. Y ese estaba mezclado. Y lo curioso es que de forma rara de ese cordero, como de aquí para abajo, de los hombros para atrás, estaba blanco. Las manchas empezaban de los hombros hacia arriba. Parte de la cabeza estaba blanca, parte de los lados de la cabeza estaba negra, y diferentes manchitas diferentes por el cuello. Entonces, y otra vez, el problema no está en que no se tenga luz, sino el problema está en las manchas en la cabeza. Me enseñó que era que tú eres luz, porque la parte de aquí de arriba estaba blanca, nada más la de los lados. O sea, tú eres luz. Lo único, las cosas por las cuales los mandamientos están siendo quebrantados o todavía existe tinieblas, eso es porque tu cabeza, hazte cuenta como que no estás totalmente rendido. Todavía se está buscando hacer la voluntad personal, propia. Y eso te ocasiona manchas ahí. El defecto te puede ocasionar manchas en cualquier parte de tu cuerpo, pero el defecto está en la entrega, en la rendición al señorío de Cristo. No te has rendido a Cristo al 100. Te rindes ciertas partes, muchas de ellas de hecho, pero hay partes que todavía no. Y esas partes ya no son partes obscuras porque no sepas, no son partes obscuras por ignorancia. Son partes obscuras a sabiendas. Son partes obscuras donde tú ya sabes que no tienes que hacerlo y aún con todo el conocimiento se cometen. Entonces es por eso que el Señor está hablando a esta forma de vida, que esa situación no se puede, no vas a poder caminar con Cristo una vida completa. Pero vas a decir, bueno, si ya estoy caminando con Él, sí, porque estás en la tierra. Pero si tuvieses que morir, esas pequeñas manchas te terminarían en destrucción para ti mismo. Terminarías en el infierno, porque no es una entrega completa, es una entrega. Y esta razón no es porque realmente, como te dije, no se pueda. Sí se puede. Nada más eso. Lo que mucho interfiere es el carácter. El carácter del viejo hombre. Esa es una de las cosas. Los lados de la oveja estaban negros y representan el estar mirando con tus propios ojos. El mirar con tus ojos el camino. Y querer caminar con tus propios ojos este camino. No puedes, porque la sabiduría del hombre no es suficiente. Aunque tú obtengas sabiduría de la Biblia, no es suficiente. Tú tienes que entregar tus ojos a Dios también. Los ojos son cosas que tienen que ser entregadas a Dios. Incluso los espirituales, porque el ojo espiritual representa realmente que tú estás entregado y que tú quieres hacer las cosas como Él dice y no como tú dices o como tú las ves. Entonces, esa sabiduría espiritual que tú ya tienes en ti, ¿ya la tienes? Ya les habla el Espíritu, les dice no. Ya se parecen a ustedes cuando tienen hijos y no. ¿Sí? Entonces ya les habla. Aquí no estamos hablando de que el Espíritu Santo no esté hablándote. Aquí estamos hablando la entrega tuya, el renunciar a ti mismo,
y entregarte a Él. Para que de esa manera sea hecho, porque la mayoría de estas pequeñas cosas, y también lógico, el animal tenía negro en los oídos, también representa que se tiene la tendencia de escuchar más al malo que a Dios. Porque vas a decir, no, yo escucho más a Dios. Es que si tú muestras que tú escuchas a Dios cuando tú haces lo que Dios está diciendo. Si tú escuchas a Dios, pero no haces lo que Dios te dice, entonces realmente no lo estás escuchando. Estás escuchando audiblemente su voz, pero no estás siguiendo el paso completo. Por eso representa, otra vez, regresamos al paso número 1, la negación. Negados. Y cuesta trabajo porque el viejo hombre, insiste e insiste e insiste a que quiere salir. De una manera, de otra manera, siempre está buscando salir. Pero Dios dijo, haced morir al viejo hombre. ¿Sí? En vosotros. O sea, ¿cuál? ¿Dónde está? Hazlo morir. No se va a morir solo. Entonces, ahí va. Vamos a darle crédito. Ahí va. Pero no es suficiente aún. Ustedes les he preguntado en diferentes ocasiones, ¿le seguimos o nos vamos para la casa? Y me han dicho, le seguimos. ¿Ok? Entonces, si le vamos a seguir, es necesario la entrega total. Porque ahorita toda esta batalladera es simplemente para llegar a estar completamente blancos. Después de allí, todavía el camino, vamos a decir que va empezando realmente en el Señor. ¿Sí? Ahorita es para aprender a vivir una vida gobernados por el Espíritu Santo. De ahí para adelante empieza lo rico. Esto es primero de primaria, por así decir. Entonces, para que no se esponjen mucho en el conocimiento, porque no es conocimiento, es entrega. ¿Sí? La sabiduría de Dios hay que conocerlo, pero el conocimiento viene cuando tú te entregas. Porque si no, por ejemplo, tu mente carnal siempre va a estar contendiendo con el espíritu, porque la mente carnal ve las cosas de una manera y la mente espiritual las ve de otra. Entonces siempre hay ese tipo de contienda. Y para que no haya contienda, una tiene que ser eliminada. ¿Cuál? Recuerden, no estamos hablando a obtener conocimiento de la Escritura. Estamos hablando a agarrar a la Escritura y que la Escritura o la palabra viva y eficaz sea en ti y contigo y luego fluya. El fluirla viene a través de tu obediencia y de tu entrega. No estoy aquí para hacer mi voluntad. No estoy aquí para hacer mis deseos. No estoy aquí para agradarme a mí mismo. No estoy aquí para agradar a mi prójimo. Estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Nada más esa, ¿sí? Nada más esa. Porque de otra manera, siempre va a haber interferencia. La entrega tiene que ser total y cada uno es responsable de esta entrega, ¿sí? Cada uno es responsable de esta entrega. ¿Quién? Yo soy responsable de mi entrega y nada más, ¿sí? Entonces ahí es como, por ejemplo, cuando se cumple lo que el Señor dijo. Por ejemplo, ayer platicaba con él de una situación. Entonces me dijo, le dije así, Señor, estoy sintiendo mucho la presión, como te acorrala tanto el malo, así como que no tiene salida. Y me dijo, no eres tú, soy yo a través de ti. Y haz de cuenta, como al creer esas palabras, como que la presión que estaba sintiendo se desapareció. Y después, platicando con él las situaciones que estaban pasando, me dijo, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces le pregunté, ¿cómo es no hacerse esclavo de los hombres? Hacer las cosas como que son para el hombre. Dijo, cualquier cosa que tú hagas aquí en la tierra es hecha para mí. Y si tú lo haces por esclavitud al hombre, no vas a agradar mi alma. Cada cosa que hagas tiene que ser hecha para mí. Hacerte esclava para mí, pero por amor, no para el hombre. Pues sí, porque todas las cosas que hacemos a Dios son hechas para Dios, de corazón y con amor.
entonces cuando se está buscando agradar a los hombres, la esclavitud permanece. Tu corazón está esclavizado a ese hombre porque quieres complacerlo, porque quieres agradarlo. Y eso te limita a que no puedas hacer cosas que a ese hombre no le gusten. Porque si haces algo que a ese hombre no le gusta, va a representar en cierta manera pleito o algo. Y de esa manera ya Dios no es agradado, porque si lo que a ese hombre no le gusta o a los hombres no le gustan o lo que sea, estamos hablando en forma de conducta general. Nunca debes hacer algo para agradar a un hombre. Si tú vas a amar a tu prójimo para agradar a un hombre, no te sirve. Si tú no vas a decir mentiras para agradar a un hombre, no te sirve. Si tú cualquier cosa que hagas en cuanto al evangelio o obediencia de mandamientos simplemente por agradar a un hombre, no te sirve. ¿Sí? Por eso vivan sus vidas para agradar a Dios. Porque los hombres son difíciles. Porque si tú tienes un hombre que su mente no es como la de Dios, ¿lo vas a agradar? No. Si tienes un hombre que su corazón no es como el de Dios, ¿va a ser agradado? Si tú te concentras en agradar a Dios, ¿sí? Al 100. Los que no piensan como Dios no van a ser agradados y te van a juzgar como malhechor. Los que sus corazones no son como el de Dios no van a ser agradados y te van a juzgar como malhechor. Pero pues está bien. Ya estás enfocado en agradar al Padre. Aquí entran, no necesariamente tienen que ser religiones, credos o doctrinas. ¿Sí? Pueden ser simplemente pensamientos. Pero por eso Dios nos manda a agradarlo a Él, para que de esa manera, porque de una u otra manera Él nos va a juzgar. Y el plan aquí es que nuestros corazones sean como el corazón de Dios. So, no es lícito que tú quieras hacer a otra persona que su corazón sea como el tuyo. ¿Sí? Si estamos todos aquí y cada uno se concentra en que su corazón sea como el de Dios, ¿qué va a haber entre nosotros? Una perfecta armonía. Allí se cumple lo que Dios dijo, y serán uno. ¿Sí? Tú te concentras a agradar a Dios y vas a tener una sola mente. ¿Cuál? La de Cristo. ¿Va a haber diferencia entre nosotros, pleitos o desacuerdos en alguna manera? No. ¿Sí? Y ahora a eso le añadimos todavía un espíritu. El Espíritu Santo de Dios. ¿Va a haber algún tipo de pleito? ¿Desacuerdo? Por supuesto que no. Esta es la vida que es obtenida no por concentrarnos todos como congregación a ese propósito, sino como individualmente concentrarse cada uno en ese propósito y automáticamente se daría el resultado de la unidad. Eso es lo que el Padre y el Hijo son uno, porque son una sola cosa. ¿Sí? Piensan lo mismo, tienen el mismo corazón y el mismo espíritu. ¿Nos entendemos? Y está más rico ese evangelio. Pero ese evangelio ya no está puesto a nivel congregacional. Ese evangelio es individual o a nivel mundial. Sigue siendo individual. Y en cualquier lugar donde tú te encuentres, lo maravilloso, lo que a mí me gusta de esto, si tenemos una persona, vamos a decir en Colombia, ¿ok? Para dejar a un lado a China. Nos encontramos uno en Colombia que tiene la mente de Cristo, que tiene el corazón de Cristo y que tiene el Espíritu de Cristo. Y si tú aquí tienes la mente de Cristo, el corazón de Cristo y el Espíritu de Cristo, cuando te topas con esa persona va a haber una armonía como si lo conocieras de toda la vida. De acuerdo, perfecta.
bien rica, sorprendente. No fueron enseñados en la misma escuela, no se conocieron en toda la vida, pero ese día se encontraron y una perfecta armonía y amor, como si lo amaras de toda la vida. Es que les quería compartir algo que el Señor me enseñó, una situación. Es sobre la salvación. No se le está dando la diligencia que es la salvación que Él nos dio a través de su sacrificio. El Señor me enseñaba que, bueno, estaba en oración y me decía, nomás permanece en rectitud y todo va a estar bien. Pero la salvación, me enseñaba esto el Señor, que no se le ha dado la diligencia. Yo pensaba que era a mí, pero ahorita me enseñó que es para todos. La diligencia que es tu alma para la eternidad. No es algo que es tan sencillo de que nomás piensas es un pecado ya, no es así de sencillo. Es algo que tiene consecuencias en la eternidad, es tu alma, que si no caminas en rectitud, pues debe ser perdición y es una perdición eterna. Es lo que el Señor me enseñó en cuanto a que la salvación no está siendo valorada como debe de ser. Así es, y esa es la misma situación de la cual estábamos hablando, porque, por ejemplo, con las pequeñas manchas, por no hacer caso a la sabiduría de arriba, la salvación está en riesgo. Por eso estaba diciendo, si se sigue caminando así, no entregado completo, eso enseña, como te he dicho antes, a los ojos de los hombres, voy de aumento, estoy bien, ya son muy pocas cosas las que me faltan. A los ojos de arriba, no has querido renunciar a esas cosas. Entonces, lógico que va a afectar la salvación, porque la salvación no es un asunto dado, pero tiene que ser un asunto guardado. Dios te la da, tú la guardas. Como la mujer aquella que tenía sus monedas. Como el hombre que tenía 100 ovejas y pierde una. O sea, la guarda como su especial tesoro. Como los Franklins los guardas. Osiris dice. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta cómo guardan los Franklins? Los de a 100, Franklin es el de a 100, el billete de a $100. Esos son guardados y que ni los hijos sepan dónde están. Porque, el Señor me enseñó que en su reino no hay deficiencia, simplemente falta de desarrollo. ¿Ok? Falta de desarrollo porque se dejan enredar en los asuntos de esta vida. ¿Sí? ¿Cuáles son los asuntos? Las preocupaciones, los viles, los problemas de esta tierra, en fin, cosas de esta tierra que te pueden ocasionar problemas. Problemas, vamos a decir, problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas económicos, problemas de salud, problemas con el prójimo, problemas en la congregación, problemas en la calle. En fin, hay todas esas cosas que en esta tierra suceden. ¿Sí? ¿Cómo te enredas en esas cosas? ¿Saben qué es enredarse, no? ¿Cómo te enredas en los diferentes negocios de la vida, por así decir? Aquí en esta tierra. El yugo de esclavitud, el famoso. Denme un ejemplo de los que les mostré ahorita, de los que hablamos. ¿Cuál quieren? Votación. ¿Sería ahí como no caminar en la luz? Sí, caminar en la luz es obedecer. Si no se obedece, no se camina en la luz. Porque a mí el Señor me decía así, en Primera de Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces me decía el Señor, si tu relación está completa conmigo, no importa que las personas no me sigan, tú los vas a amar como yo los amo. Y mi luz te va a librar de que
el pecado te manche. Sí, te va a librar de que el pecado te manche cuando tú no te dejas seducir por el pecado. Porque si la luz está ahí, por ejemplo, ya está el obedecer los mandamientos, ya sabemos, de corazón. Y si alguien viene a buscar de alguna manera u otra que los mandamientos sean quebrantados o que peques en contra de Dios, ahí ya te enredaste. La única forma de guardarse es por medio de la obediencia de corazón. Pues sí, pero es ahí cuando lo que quiero decir, por ejemplo, cuando se peca, te haces esclavo del hombre. O sea, y el Señor me dijo a mí, yo os limpié, yo os libré del pecado. Así me dijo, y el pecado no tiene poder sobre el hombre si éste no le da. Y cada vez que le das poder al pecado en ti, éste se enseñorea de ti. Y me dijo así, ya no es lo que yo quiero que el pueblo entienda, así me dijo, que ya no es el hombre, soy yo. Y el pecado, por decirlo así, la razón por la cual ayer me permitió experimentar esa presión del pecado es porque Él quería que yo entendiera eso, porque yo no lo había experimentado. Entonces, al sentirme tan presionada así en el pecado, me dijo el Señor así, no, recuerda, a precio de sangre fuiste comprada, no eres tú, soy yo. Entonces, cuando el hombre se siente seducido en el pecado es porque se está pensando en sí mismo. Pero cuando ya sabes que no eres tú, sino que es Jesús a través de ti, entonces Jesús no puede ser tentado por nada, porque Él es santo. Amén. Eso es lo que quería que se entendiera. Pues ese es el plan de la forma de vida de la cual se tiene que vivir. En la forma de que no eres tú individualmente quien está viviendo la vida, sino es que es Jesús quien está viviendo la vida en ti. De esa manera, pues sí, te puedes librar de todo, porque ya no eres tú librado, sino eres Dios quien te libra. Porque ya no estás buscando agradar al hombre, sino a Dios. ¿Lo miran? ¿Sí lo miraron? ¿Lo escucharon claro? Pues ese es el plan de este camino y la forma en la que realmente se tiene que caminar, porque la falta no es que el Espíritu no está en ti, sino es la falta de la entrega para ser vivido o gobernado por el Espíritu de Dios. Ya está ahí, vamos a sacarle jugo, ¿no? Hay que sacarle jugo y la forma más sencilla, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso lo hemos hablado antes, ¿verdad? Pero no son palabras. Cálenle, ¿ok? Cálenle. A confesar de tal manera, pero no porque Raúl les dice, sino porque es lo que tú crees. Y miras la diferencia en tu forma de conducta y trato hacia los demás, cómo es producida. Cuando tú dices, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, esa es la perfecta entrega de la que hemos hablado. Ya no vivo yo, no son palabras. Mas Cristo vive en mí, tampoco son palabras nada más. Estamos hablando de la forma de conducta. ¿Sí? Estamos hablando de un reemplazo. Así más o menos. Uno es Cristo y el otro eres tú. ¿Sí? Tú eres el marcador, por así decir. Y Jesús es el borrador. Cuando tú crees que ya no vives tú, mas Cristo vive en mí, eso es lo que pasa. ¿Dónde está el marcador? Que no va a decir, lo miro de lado, ¿no? En la bolsa. Camarada, están mirando por... Si lo ven, si lo entienden. El yo se desaparece y por donde lo mires ya no está. Pero esto es producido únicamente por la fe. ¿La fe de quién? Tu fe. Tu fe es la única que puede hacer que esto se haga real en ti.
Si tú crees esto, es hecho en un segundo. O puedes estudiarlo muchos años y al final vas a caer en la fe. Porque no hay forma diferente aquí. Es un camino de fe. ¿Sí? El cristianismo se vive mucho así. Yo camino con Cristo. Marcador, el que la ensucia y el que la limpia. ¿No? O el que marca y el que borra. Así es el cristianismo. Caminan con Dios, pero haz de cuenta que llevan a Dios para que vaya borrando sus pecados que ellos van cometiendo. Uno insiste en cometer y otro en borrar. Haz de cuenta como si Dios no hubiese venido a vivir o habitar en el corazón del hombre, sino como si Dios únicamente hubiese venido para ir borrando los pecados del hombre comete. Y así van por el camino, uno marcando, otro borrando, uno pecando, el otro limpiando, constantemente. Y la vida de los cristianos es así. Uno peca, el otro los limpia. Uno peca, Jesús lo limpia. Otro peca, Jesús lo limpia y así. Y no es de esa manera. Entonces la fe tiene el poder para que ya no vivo yo, se acaba el marcador y solamente queda el que limpia. Y entonces ese ya no va ensuciando más, sino va limpiando aún a otros. ¿Sí no entendemos? Eso es lo que el asunto de ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, creído en tu corazón, produce en ti. Eso eliminaría el asunto de las manchas que habíamos puesto. No pusimos, ¿eh? Oh, aquí está. El asunto de las pequeñas manchas que todavía quedan en el corazón. Porque sí se cree en ciertas áreas, pero no en todas. Entonces, es bien importante. Si están mirando este asunto de ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, o se los digo más fuerte. ¿Sí? O necesito decirlo como que estoy bien ungido. Sí, ¿cómo lo hacen los que están ungidos? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora sí les llamé la atención, ¿verdad? Me espanté. Hasta me espanto yo solo, man. Si no entendemos, no requiere gritos para hacer la voluntad de Dios. Requiere corazón, requiere fe. La llave es la misma, ya sea en un tono suave o en un grito. Fe. No son los gritos los que hacen que los hombres vivan, sino la fe de los mismos. El justo por su fe vivirá. ¿Ok? Sí, amén. Nada más quería compartir unos versículos aquí en Deuteronomio 30, 10. Dice, en el nombre del Señor Jesús, dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieras a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas: ¿quién subiría por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos los traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Amén. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿A dónde está? La boca y el corazón. Lo mismo de que está escrito en la Biblia: si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón. ¿Qué confiesas y qué crees? Es importante que la palabra abunde en vuestro corazón y en vuestra boca para que de ahí estés recibiendo y comiendo los frutos. Que no abunden las malas palabras ni las cosas malas en el corazón, porque de ahí vas a comer frutos también. ¿Sí? Fíjate, otra vez, versículo 9. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Ves?
El asunto de la voluntad de Dios no es un asunto que andas tú vagando por el mundo a ver cuál es la voluntad de Dios. Tú tienes que saber la voluntad de Dios completa para toda y cada una de tu forma de conducta o cada cosa que vayas a hacer. Y eso viene de arriba también. Llenos de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es digno del Señor caminar en esta tierra? El asunto de la oveja marcada con negro, blanca con marcas negras, ¿eso es digno? No. ¿Sí? Por eso el Señor está hablando. No es digno caminar ante los ojos de Dios con pecado o cometiendo pecado, porque eso no es la forma que Él le agrada. Por eso dice exactamente ahí mismo en el 10, agradándole en un 50%. Agradándole en todo. Tú como hijo de Dios tienes que asegurarte que por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Y ahí está la garantía de que todas tus acciones son agradables a Él. Si tú no eres guiado por el Espíritu y vas y haces tu voluntad o utilizas tu propia prudencia o tu sabiduría para hacer las cosas que tú consideras que son rectas, ahí ya no te garantizo nada. Y tampoco, claramente te lo digo para evitar confusiones, si las cosas que haces no son guiadas por el Espíritu, Dios no está agradado. Cuando el Señor Jesús habló, o el Padre habló en la tierra por medio, o habló cuando Jesús estaba siendo bautizado, he aquí mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Por qué razón vino la voz? ¿La forma de vida de Jesús era mala? Era conforme a su voluntad. Por eso estamos hablando de lo que el Señor está buscando para que andéis como es digno del Señor. Este camino, por eso habíamos hablado hace un rato, no es para tu prójimo. No es para el mundo. No es para tu predicador. No es para que digan los demás qué espiritual eres. Este camino es para caminar para Él como a Él le gusta. Las religiones hoy en día existen y las diferentes congregaciones cristianas existen porque los hombres eligen, ¿sí?, cómo agradarle al Padre. Y cuando el hombre elige, pasa lo que Caín. Ofrecen las cosas que ellos les quieren ofrecer. Y los hombres tienen la tendencia a decir esto: oh, yo creo que eso es bueno. Yo creo que eso es bueno también. ¿Y hoy qué tienen? Por ejemplo, en estos días, hoy, ¿qué fecha es? 30, hoy se celebra el Día de los Muertos. ¿Cuándo? ¿El día 2? ¿Ya pasó? ¿Va a pasar? Bueno, hoy, debido a que hoy cae muy cerquita, las iglesias se llenan de fiestas paganas hoy en estos días. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no hay pecado en ello. ¿Y qué justicia están estableciendo? ¿La de ellos o la de Dios? La de ellos. En este camino no puedes caminar a como tú quieres. Tú no puedes decir, eso no es malo. No. Señor, ¿es eso malo? El Señor te va a enseñar. ¿Ok? ¿Oramos? ¿Todos claros? Vamos a orar. Dios eterno, muchas gracias, amado Señor, por tu infinito amor y tu santa misericordia y tu gracia con la cual nos has amado y dado para vivir una vida pura en esta tierra. Te doy gracias por cada uno de estos pequeñitos, Señor mío. En el nombre de Jesús te los encargo y te los encomiendo para que tú los guardes y guíes en el camino que tienen que andar. Instrúyelos en justicia y en santidad, Señor, desde su niñez, y de que fluya, Señor, que no aprendan a conocerte como una religión, sino que ellos aprendan a conocerte, bendito Padre, por el Espíritu Santo, el cual, Señor, los guía a toda la verdad desde su niñez, y sobre todo guarda sus oídos, sus mentes, sus corazones, de escuchar las mentiras del diablo, Señor, que aprendan a conocer a temprana edad tu voz, y de esa manera escuchen, y sobre todo el corazón, para que sean guiados y decidan obedecer a tu Santo Espíritu. Te los encomiendo en tus manos y te doy gracias por sus vidas.
vidas, la vida de cada uno de estos pequeños, Padre eterno. En el nombre de Jesús te los encomiendo a ti y te doy gracias. La paz y la gracia y el amor del Señor Jesús sea con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de Alamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.